La que le sigue es Silencio, una película que estuvo en preparación por muchísimo tiempo, no solamente desde los 80, Martin Scorsese Scorsese la quiere hacer, sino que tuvo muchos problemas para poder salir, la estuvieron editando, supuestamente hay 3 o 4 versiones de la misma historia, y creo que el gran talón de Aquiles a la hora de llegar a los Oscars estuvo en el hecho de que el tráiler salió un mes antes que la película. O sea que eso quiso decir que la mayoría no la vio, no pudieron distribuirla a los críticos para que la vieran y la pudieran nominar. Pero si no fuera por eso, yo creo que... Se boicoteó a sí mismo, entonces le salió mal. Pero esto es una película que este año, sobre todo, podría haber estado nominada a Mejor Película del Año. Perfectamente. Igualmente, me pareció una película demasiado larga, dura 2 horas 50 y muchas de las escenas son... Es una especie de la Pasión de Cristo en Japón. Hay mucho sufrimiento, una fe demasiado fuerte que se transmite por miradas, por llantos, y sinceramente me hizo sufrir mucho la película. Y creo que lo que más me hacía sufrir era ver cómo esas personas no querían rechazar la fe, y lo notabas en cualquier movimiento. La verdad que eso es impresionante. Igual, a él ya me había comentado algo de que a él lo que le parecía extraño era el idioma. Sí. No hablaban portugués. Eran portugueses que hablaban inglés en Japón y algunos japoneses hablaban inglés. Sí, no, y en realidad supuestamente estos monjes en la historia eran italianos, lo cambiaron a portugueses. Pero el hecho es lo mismo, o sea, mi crítica era que cómo es posible que estos tipos vayan a Japón y termine la mitad de Japón hablando portugués. Digo, no tiene sentido. Yo creo que los altos mandos sí tendrían que hablar inglés, hablaban un inglés muy básico y con el acento, claro, que eso fue lo más importante. Inglés, si fuera español en el 1600, sería medianamente creíble. Que fuera portugués. Al día de hoy no hay gente prácticamente que hable portugués. Es que yo lo que entiendo es que ellos venían combatiendo la cristianidad desde hacía muchos años, no sé cuántos, y entonces creo que se trataron de aprender lo máximo posible para poder combatirla de la mejor manera. De ahí es que aprendieron... Cuando los curas tenían que aprender japonés. De ahí es que aprendieron el idioma, pero bueno, se ve que la gente se fanatizó tanto que trató de aprender. Igualmente, que fue lo que más me llamó la atención, es que siempre decían padre, 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 sí. ¿No? Genial, pero en determinado momento los japoneses decían, ahora vamos a ir al paraíso, paraíso, decían. Y ellos así como cara de... Paradise. Digo, no, dicen padre, no van a decir paraíso, pensaba yo. Ahí me parece que fallan porque se miraban diciendo, ¿qué está diciendo? Claro, lo que pasa es que creo que padre en portugués es pai. No, pero padre es como... Claro, pero, son las palabras que no deben de cambiar. Claro. Infierno, paraíso, padre. Claro, pero creo que sí, tendría que apuntar. Deus. Claro, normal. Pero no van a decir Deus, no van a decir pai. Yo creo que la palabra conocida para el público anglosajón es padre. O sea, un cura que sea medio latino es padre. Igual, no se extrañaban mucho del Paradise. Igual lo que me llamó muchísimo la atención, que me costó entender, me gustó muchísimo Andrew Garfield, muchísimo. Sinceramente es un actor que está creciendo, me alegro que salga de todas esas cosas juveniles, porque me gustó mucho como Desmond en Hacksaw Ridge. Ahora también, me parece que en este es superior aún, pero Kylo Ren era como, en determinados momentos era como la previa a pasar al lado oscuro, ¿no? Porque era un personaje que se enojaba mucho, era como demasiado ortodoxo y se enojaba. Entonces yo digo, ¿qué le pasa a este? ¿Peca? ¿No peca? ¿Es bueno? ¿Es malo? No entendía mucho el papel de él hasta la mitad de la película, que más o menos lo pude cuando se separaron. Pero estando los dos juntos parecían el bueno y el malo. Claro, yo creo que son diferentes puntos de vista. O sea, a mí lo que me hizo pensar... Qué tipo raro igual. Sí, no, sobre todo flaco. Sí, es físicamente raro. Sí. Pero, ¿por qué se llama Silencio? Es porque sufren en silencio, digo yo. Claro, yo creo que también tiene que ver con eso, pero es casi como una minoría. O sea, por lo general cuando hablamos de una minoría, sean los negros, sean los judíos, sean los homosexuales, por lo general... Cuando tienen un sufrimiento como lo de ellos, es porque lo que son o lo que hacen es ilegal.
Y yo creo que acá se da eso. O sea, el tipo tiene que sufrir en silencio porque su actividad es ilegal y dentro de las normas de esa sociedad, lo que él hace está mal. Moralmente puede estar bien o mal, legalmente está mal. Igual, yo esperaba otra cosa esta película en cuanto, bueno, el nombre Silencio, pero es el personaje de Kichichiro, que era el japonés ese, como que lo iba persiguiendo. Yo creí que iba a ser tipo una alegoría, una metáfora. Pensé que tenía otro significado en la película, y Liam Neeson. Creí que la explicación de Liam Neeson a todo este problema iba a ser diferente, y no lo fue. Entonces habían dos personajes que tendrían que haber sido clave y no me trajeron nada, no me cultivaron nada. Aunque por suerte tuvo un final bastante rebuscado, bastante inquisidor, pero me pareció que fue un buen final, por lo menos. Sí, yo creo que las justificaciones son humanas. O sea, yo creo que en esta dualidad que vos decías, el personaje de Adam Driver nunca iba a ser lo que termina pasando al final, que no vamos a contar lo que es. Exacto. Entonces creo que por eso la única opción para ese personaje es que termine como termine. O sea, este tipo más, o sea, el personaje de Andrew Garfield, por más que tenía toda esta fe, por más que era súper cristiano, era doblegable. Y creo que eso los japoneses lo pudieron reconocer. Claro, y por ahí lo pasó, a alguien claro. así, y por eso lo presionaron hasta que pasó lo que pasó, que no vamos a decir lo que pasó. Pero... No digas eso directamente. Pero creo que es muy, pero muy interesante. Aunque una cosa que yo esperaba y no terminé encontrando es que fuera una película cristiana. O sea, me pareció que... Eso sabes vos, no sé, explícamelo. No, o sea, históricamente creo que es bastante correcta, a no ser por este detalle de idioma. todos hablan portugués, porque realmente eso me sacó de onda. Pero no creo que esta sea una película cristiana, sino que es una película católica, que son dos cosas muy diferentes. O sea, esto no es que se va a ver en cualquier iglesia y va a despertar lo mismo, porque creo que si tuviera que ponerlo entre una iglesia protestante y una clase de historia, creo que el lugar tiene más que ver con historia. Pero los católicos se van a ver muy identificados porque es la historia de ellos. Entonces, me parece que va por ahí y asumo que eso tiene que ver con el hecho de que Martin Scorsese debe ser súper católico y fue el motivo por el cual terminó presionando tanto para que se haga esta película prácticamente antes de que se muera, porque no sé cuántas películas más puede hacer, tiene casi 80 años. Ay, hablando de cosas cristianas o católicas, me llamaba la atención la parte de que tenían los pies embarrados con lodo al máximo, pero cuando tocaban la piedra con Jesús no estaba sucia. ¿Fue un error eso o quería significar algo? No me doy cuenta, sinceramente. Ay, yo miraba y tenían los pies llenos de barro, era una cosa... Y de repente pisaban, limpio. Entonces yo, ¿qué será? Dios te limpio. Claro, y yo pensaba, esto debe ser algo que yo no estoy entendiendo, pero no sé que nada que ver. Sí, no me doy cuenta. Ah. Pero creo que como producto está muy, pero muy bueno. Vos si tuvieras que explicar por qué fue que no llegó a ser mejor película, al menos nominada. Lo que me pareció, sinceramente, es que es demasiado larga, pero excesivamente larga para la historia que presenta. Y creo que eso que dije de los personajes de Liam Neeson y de este japonés podrían haber tenido otro giro o podrían haber cambiado el sentido de esta historia, pero terminó como alargando lo que ya venía. Yo creí que iban a hacer un cambio o iban a dar una explicación que verdaderamente te impactara, porque uno espera el clímax de la película durante mucho tiempo. Claro, pero creo que eso... Sí, ahora me estás haciendo abrir los ojos de capaz que el haberlo hecho de esa manera no la terminó convirtiendo en una película de Hollywood y capaz que ahí es donde falla y capaz que ese es el motivo por el cual no tuvo el gancho que creo que se merecería. Pero todo lo que hacen, lo hacen de esa forma para ser históricamente correctos. Es más, yo viendo esta historia y sabiendo que hubo tanta edición de por medio, tantas versiones, ni siquiera se me ocurre de qué otra forma se puede contar esta película. Creo que tenían mucho miedo de meter la pata, de hacer algo religiosamente incorrecto. Lo contaron de otra manera. El problema es que no me imagino cuál es la otra manera. Hay que ir a ver la otra versión. Sí, no, ahora yo me imaginaba que, digo, como hizo... Y cuando la veas, fíjate en el barro. No, sí, no creo que la vea nueva porque es muy larga. Pero creo que hace 20 años esto estaría como Blade Runner, que tiene como 5 versiones en el DVD
ahora es invendible, sobre todo con una película que no tuvo el éxito que se merecía, pero creo que a mí me gustaría ver, o por lo menos saber cuáles son esas otras versiones, porque creo que sería interesante y sobre todo, haciendo una película tan larga y haciendo más de una versión, no sé cómo la terminaron grabando en 73 días. La verdad que eso es realmente sorprendente y no es un milagro menor dentro de la película, pero al menos para mí es una recomendación. Bueno, para lo que es Scorsese, esperaba algo más, y como Al dice, a la edad que tiene, una pena que no sea la gran película como para despedirse o diciendo, mirá, cuanto más años, más sabio. Para mí es un 6, estaba tentada de darle un 7, pero era como que necesitaba ese clímax de esos personajes, el de Osawa o Nuchuan, esos nombres extraños que le daban, y de Kichichiro, que no sé por qué la película se me estaba haciendo demasiado plana, demasiado sufrida y sin nada a cambio. No había nada que me reconfortara el alma, como hablando así como religiosamente. Así que esperaba un poco más de esta película, aunque el final, dentro de todo, se sintió el calorcito, ¿no?, que se estaba buscando. Bueno, yo le voy a dar un 7, en realidad estaba tentado al 8, pero el hecho de que es tan larga realmente creo que va a espantar a demasiada gente, porque si te dicen primero que es una película que tiene que ver con la religión, que para mí no es tan religioso, pero eso ya le saca la mitad al público. Sí. Y encima si te dicen que casi 3 horas, ahí está la otra mitad. Entonces por eso le fue como le fue, pero sinceramente me gustó. Creo que tendría que haber estado nominado como mejor director. Bueno, sí, aparte dando la mejor película con lo que nominaron. Claro, digo, y esta película tendría que haber estado ocupando el lugar de 3 o 4 que sí, las 9 de este año hubiera sido intercambiable y hubiera sido una mucho mejor elección. El problema es que al lanzar la campaña, empezó la campaña un mes antes de que se lanzara la película, no tuvieron tiempo de darla a conocer, y por eso creo que si me dan a elegir, se hubiera guardado esto en un cajón por un año, y capaz que en noviembre, octubre del año que va, de este año 2017, la estaría lanzando, y creo que le hubiera ido mucho mejor a la hora de no solamente los Oscars, sino todos los premios, porque creo que desde la fotografía... Tuvo una nominación. Creo que fotografía. Sí, una sola. Pero la verdad que se hubiera merecido mucho más, así que de mi parte, una recomendación. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com, un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com, siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 90 06. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural
en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.